Dice, la función velocidad en metros por segundo, ¿cuál fue? ¿57 o cuál? Sí, 57. Bien. Nos da la velocidad. A ver, ¿alguien la tiene ya en la mano, por favor? Bueno, ahí va, ahí va. 3t menos 5, 0t menor o igual que 3. ¿Sí o no? Bien, entonces nos pide que encontremos distancias. ¿No lo hicimos ayer? Estamos en el de abajo, en el 58. O sea, ¿Pero el 57 lo hicimos? ¿Lo hicimos? Pregunto. ¿Sí? A ver, es que ayúdenme, por favor. ¿Qué nos quedamos? creo que era una integral de... Vamos a iniciar el 58. Ya habíamos terminado el análisis de eso. A ver. Entonces no es el 57. No oigo. Y entonces es de 1 a 6, ¿no? No oigo. Bien. ¿Qué dijimos aquí? Que hay dos cosas. La distancia es la integral del valor absoluto de la velocidad. Fíjense bien, aquí hay una cosa que es importante tener en cuenta de su clase de física. ¿Sí? O sea, a ver, ¿ya llevaron física? ¿Con quién? Con Arno. ¿Eh? ¿Por qué no? No. No, pues es que ahí está el problema. Ahora se puede por con Sandoval. Con Sandoval. Ella es de logística. No, soy de gestión. Pero ustedes deben de llevar también su Luego llevamos química y mecánica. Bueno, mecánica. Mecánica, es física. Bien, ¿por qué les comento esto? Porque deben de entender que es muy diferente velocidad a rapidez. No es lo mismo. No es lo mismo. Nosotros en el lenguaje cotidiano hablamos de ¿cómo se llama? De velocidad. Vamos a quitar la de la cámara. Hablamos de forma indistinta velocidad y no es lo mismo. A ver, la velocidad es un vector. ¿Sí? La velocidad es un vector. Si yo, por ejemplo, voy en mi coche y veo en el velocímetro que voy a 50 kilómetros por hora, eso no es la velocidad, eso es la rapidez. ¿Sí? Eso es rapidez. Pero cuando mentalmente digo, voy a 50 kilómetros por hora rumbo a la escuela, entonces eso ya es velocidad, porque ahí estoy hablando de sentido. ¿Sí? Y fundamentalmente un vector está determinado por su intensidad y por el sentido. Los otros elementos, ¿cuáles son? Dirección y... No, ya dijimos la intensidad o magnitud. ¿Cuáles son los 4 elementos de un vector? Rápido. Pues la dirección, la magnitud. Ahí dijo el joven otra. Dile. La dirección. Ok. A ver. La dirección. Dirección, magnitud, El sentido. y no. Son 4. ¿Cuál es el que falta? ¿Cuál es el que falta? ¿Quién está llevando cálculo vectorial? ¿O quién está llevando física? Eso se ve en física. Punto de aplicación. ¿Sí? Son 4. Puntos de aplicación. Ahora, la mayoría de los libros nada más habla de magnitud y dirección. Desde mi muy humilde punto de vista eso está mal. Debe de ser magnitud y sentido. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de sentido, ya va implícita la dirección. Si dices voy hacia arriba, la dirección es vertical. Si dices voy a la izquierda, la dirección es horizontal. ¿Sí o no?
Entonces en el sentido ya va implícita la dirección. ¿Por qué? Porque la dirección es la línea sobre la cual se desplaza el vector. La línea. Entonces puede ser para arriba o para abajo. Pero el sentido es uno. Voy arriba o voy abajo. Pero va implícito ahí. Ahora, el punto de aplicación es algo importante, pero muchos libros no lo consideran porque, si ustedes se acordarán, hay un principio que se llama principio de transmisibilidad, que me dice que... ¿La interrumpo, señorita? O Diego está ocupado con su tarea, si quieren nos vamos nosotros, o vaya a otros anuncios, para no interrumpir. El punto de aplicación, el principio de transmisibilidad me dice que yo puedo mover un vector. Háganme cuenta que ese es el vector. Yo lo puedo mover. Y el vector no cambia mientras yo no cambie el sentido ni la magnitud. Entonces, ¿qué significa? Que el punto de aplicación pues es trivial. ¿Sí? Sin embargo, sí es muy importante, sobre todo para muchas operaciones, para sumar, para sacar producto punto, para sacar producto incluso. Tengo que considerar el punto de aplicación. ¿Sí? Entonces, todo vector tiene asociado un escalar. Y ese escalar es su magnitud, que también se le llama intensidad, que también se le llama longitud, pero cuando estamos hablando de vectores muy en específico, pero lo que viene siendo magnitud, intensidad, tamaño o norma es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Qué significa esto? Que esto es velocidad. ¿Por qué? Porque es un vector. ¿Sí? Pero esto es la norma de la velocidad. Fíjense que no estoy poniendo flecha. Entonces esto es rapidez. Es lo mismo que longitud y desplazamiento, ¿sí o no? Es lo mismo. Desplazamiento es un vector, pero distancia es la magnitud del desplazamiento. Y eso es un escalar. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. Distancia. La distancia es el valor absoluto de la velocidad, pero fíjense una cosa, aquí la velocidad la estoy considerando no como vector, porque no le estoy poniendo flechas, ¿sí se fijan? Y si fuera vector, estaría hablando de intensidad, magnitud o norma. Les estoy diciendo que distancia es el valor absoluto de la velocidad, porque estamos analizando esto no como física, sino como matemática, pero es que hay que saber bien la diferencia. ¿Queda claro? Bien. ¿Y qué nos pide de más? Desplazamiento. El desplazamiento, ¿qué dijimos que es? Un vector. ¿Sí? Pero como no estoy en física, sino que estoy en matemáticas, el desplazamiento, que lo voy a poner así como es esta integral. Eso lo habíamos visto ayer, ¿sí o no? ¿Sí se entiende? Lo habíamos visto ayer. Distancia es la integral del valor absoluto de la velocidad y el desplazamiento es la integral nada más de la velocidad. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Pues porque en el desplazamiento sí consideramos el sentido, porque es un vector, mientras que en la distancia no. Entonces aquí está la razón del valor absoluto, ¿verdad? En el valor absoluto lo consideramos siempre como positivo. En cambio aquí, el cálculo automáticamente me lo da. Fíjense nada más, o sea, el cálculo es como una computadora, porque nosotros decimos que la computadora hace las cosas automáticas, ¿sí o no? ¿Sí? Pues una integral es como una especie de computadora, porque automáticamente lo suma y nos da el total. ¿Por qué lo digo? A ver, esta velocidad, si yo lo analizo, es una ¿qué? Matemáticamente. Una función cuadrática. ¿Ok? Es una función cuadrática. Gráficamente es una parábola. Creo que eso sí lo hicimos ayer, ¿no? Que lo podíamos ver gráficamente o lo podíamos hacer con valor absoluto. Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿No, Ivo? Sí. A ver, vamos a verlo gráficamente.
gráficamente, le damos valores. Nada más que yo creo que cada rayita va a valer 4, porque está muy grandote. Si t vale 0, ¿cuánto vale 8. menos 8? Cada rayita vale 4, ¿ok? ¿Sí? Bien. Si t vale 1, 1 menos 2, menos 1 menos 8, menos 9. Oigo, Sí. con 1 es menos 9. Con menos 1 va a ser 1 más 2, 3, menos 8, menos 5. No oigo. Mira. ¿Sí están de acuerdo? Oigo. Sí. Bien. Pero fíjense cómo no me importan estos valores. Ya estoy trabajando de más. Porque me dice que nada más lo debo de hacer de 1 a dónde? De 1 a 6. ¿Me estoy qué? ¿Estoy qué? Sobreexigiendo. Me estoy pasando de lanza. Ah. ¿No? ¿Sí o no? Oigo. Sí. Con 2, ¿cuánto me da? 4 menos 4, 0. Menos 8, menos 8. Oigo. Ahí está. Con 3, 9 menos 6, 3. Menos 8, menos 5. Mira. ¿Sí? Luego, vámonos ya con 6. 36 menos 12, 24. Menos 8, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y dijimos que cada raya vale 4. ¿Mande? ¿Perdón? En la raya 4 sería, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. No, 6. Dijimos 6 y es en la raya 4. Por aquí. ¿Sí, no? Bueno, un poquito más arribita, ponle. Ahora, aquí lo interesante es encontrar dónde vale 0. ¿Sí? ¿Dónde vale 0? Bueno, pues si tú te acuerdas, a ver, ¿quién es abusado y me dice dónde vale 0? A ver, vamos a dar 5. Vamos a dar tiempo. ¿Quién me dice dónde vale 0? Hagan cálculo, ingenieros, por favor. A ver, ¿quién lo hace bien? ¿Dónde vale 0 la...? Menos 2 y 4. Menos 2 y 4, ¿cómo lo hiciste? Factorizando abajo. Exacto. Exacto. Pues nada más factorizo. Esto es un trinomio de segundo grado. ¿Sí o no? Mira, el ingeniero hizo esto. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y me da ¿cuánto? 4. Y otro me da en menos 2. Es en 4. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Mira, ahí está ya la parábola. ¿Sí o no? Pero a mí me dice el ejercicio de 1 a 6. De aquí a aquí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bien. En ese intervalo voy a sacar la distancia. La distancia es, fíjense, la pongo así. Valor absoluto de t cuadrada menos 2t menos 8 de t, ¿de dónde a dónde? De 1 a 6. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora, esto lo podemos resolver de dos maneras. Una es gráficamente y otra es aplicando un valor absoluto. Yo lo voy a explicar de las dos formas. ¿Sí? Yo quisiera saber cuántos profesores lo explican de dos formas distintas. ¿Cuál es una forma? A ver, voy de aquí a aquí. En esta parte es negativa. ¿Sí o no? En esta parte es positiva, la integral. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué significa? Significa que menos, ¿por qué menos?
Porque como es negativa la tengo que hacer positiva. Gráficamente, sinceramente para mí se me hace un poquito más engorroso, pero hay quienes se les hace lo de valor absoluto. Sí se entiende por qué le tengo que poner menos, porque es una negativa, la tengo que hacer más. Ahí está. E cuadrado menos 2t menos 8. Fíjense. ¿De dónde a dónde? De 1 a 4. Oigo. Más integral de 4 a 6. Y aquí, pues es positiva. Ahí no hay bronca. ¿Sí o no? Ahí no hay bronca, no oigo. Bien. ¿Cuánto me da la derivada de esto? De pública, pero le cambio de una vez el signo. T cuadrada más 8t. ¿Sí o no? Oigo. Oigo. ¿Le puedes apagar por favor, ingeniero? Gracias. Y T cúbica sobre Sí. Luego aquí no hay ningún problema. T cúbica sobre t menos t cuadrada menos 8t. ¿De dónde a dónde? De 4 a 6. ¿Sí estamos de acuerdo? Oigo. Entonces, ¿cuánto me da? Menos 64 tercios. Más 16. Más 32. Menos 1 tercio. Más 1. Más 8. Oigo. Más 64 tercios. Menos 36. Menos 48. Más, perdón, menos, a ver, aquí estoy más de 64 tercios, perdón, me fui con la inercia. 6 al cubo son 36, 36 por 6 es 196. ¿Sí? 216. Ahora sí. Luego en el inferior, ¿cuánto me da? Ahora sí, 64 tercios, menos 16, menos 32, ¿no? Oigo. Oigo. A ver, háganse la suma. ¿Ya? Vamos a sacarnos un poquitín más. Yo sé que Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuánto? 98 tercios. ¿Sí? 98 tercios. Ok. 98 tercios, ¿qué? Metros. ¿Sí o no? Es distancia. ¿Sale?
Bien, eso es gráficamente. Yo puedo resolver el ejercicio sin la gráfica, simplemente aplicando lo de valor absoluto. ¿Cómo es? Bueno, a ver, valor absoluto de t cuadrada menos 2t menos 8 es t cuadrada menos 2t menos 8, si t cuadrada menos 2t menos 8 es mayor o igual que 0, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Y es menos t cuadrada menos 2t menos 8, si es negativo. ¿No oigo? Aquí tal vez lo más complicador es esta desigualdad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero pues vieron el tema de desigualdades en cálculo diferencial, ¿sí o no? Lo dominan muy bien. ¿Por qué no llegó? Ahí está. ¿Usted? Ahí está. ¿No? ¿Usted? Sí. ¿Sí lo vieron? Bueno, Ese es como el pago real. una razón. Ahí está. Pura gente bonita, ¿sí o no? ¿Sí? A ver, ¿con quién? Con usted. Y también que íbamos. A ver qué te dijo tu profe, cómo se sienten esas desigualdades. ¿Cómo se resolvían? ¿Es una desigualdad qué? ¿Una desigualdad qué? ¿Una desigualdad qué? ¿Una desigualdad qué? ¿Cómo se llama? ¿Eh? Cuadrática. Una desigualdad cuadrática. Sí, porque hay que identificar primero eso para saber de qué forma la puedo resolver. ¿Sí? A ver, ¿cómo qué te dijo tu profesor? Que se resolvía. Los demás vayan acordándose porque si no, Dharma, el ingeniero, pues ya alguien saldrá aquí. Ya ven, somos un equipo, ¿sí o no? Si no, ¿cómo? Falla uno, ahí sale el otro, los demás se les quite. ¿O no? Yo en esa unidad saqué como 90, me acuerdo. Ahí está. ¿Cómo se le hacía? No nos presumas. Pasando, bueno, A ver, piénsale bien. Es cuadrática. Es cuadrática. ¿No? no me acuerdo. Con la general. Con la boca general. ¿Para qué? ¿Para qué la general? ¿Con quién llevamos? ¿Con quién llevamos? ¿Con quién llevamos? ¿Para qué la general? Para sacar las raíces. ¿Y luego? Sustituimos y despejamos. A ver, más o menos por ahí. Cuando sea de hecho, pues es la regla general. Lo que pasa es que cuando es lineal, pues nada más hay que despejar. Era lo que decía el ingeniero. ¿Sí? Pero ya cuando son polinomiales, ya de segundo, tercero o grado más alto, incluso si es una desigualdad racional o irracional, lo que hay que hacer es encontrar las raíces. ¿Por qué? Porque las raíces van a ser los extremos del intervalo solución. ¿Sí? Necesito conocer de dónde a dónde. Entonces, siempre las desigualdades hay que compararlas con quién, con cero. ¿Sí o no? Hay que compararlas con cero, porque puede ser que no esté con cero. ¿Qué hacemos? Compararlas con cero, hijo. Porque si las comparas con cero, ya hay una referencia, que es el cero. Y ya de esa manera resuelves la ecuación, que es con las raíces, y las raíces van a ser los extremos del intervalo solución, el cual tú tienes que encontrar
analizando el signo o cogiendo valores de prueba. ¿Sí o no? ¿No? Entonces aquí la ingeniera se lo sacó, ¿por qué? Porque ya nos había dicho que es el -2 y el 4. ¿Sí o no? La pregunta es, para esta, tiene que ser positiva. Entonces, ¿en qué intervalo? Estos son las raíces, ¿sí o no? Ahí está. Las raíces me dividen al eje real en intervalos. Tengo que ver cuál es el intervalo de solución. ¿En qué intervalo es positivo? ¿Vale? ¿Cómo sabes? Ya lo dijimos, pueden analizar el signo, jóvenes, o cogiendo valores de prueba. A ver, me cojo uno de aquí. -3. Lo metes acá. 9 y 6, 15. -8, 7. ¿Es positivo? ¿Se cumple? Sí. Sí se cumple. Uno de aquí. Uno de aquí. El 0. ¿Qué pasa? No se cumple. ¿Verdad? Bien. Uno de acá. Rápido este chato. 7. Uno sencillito, el 5, ¿no? O sea, pues, vamos a agarrar unos números como se olvidó. 5. 25 menos 10, 15 menos 8, 7. ¿Es positivo? ¿Se cumple? Sí. ¿Sí o no? Entonces son que cogen los extremos y los cogen, porque puede valer 0, los extremos vale 0. Entonces, es así, ¿de dónde a dónde? De menos infinito a -2 unión de 4 en infinito. ¿Sí o no? Exacto. ¿Sí o no? Ahí está. Es lógico que va a ser negativo en el complemento. ¿Quién es el complemento? Pues este. Aquí se sabía. ¿Sí o no? Ahora sí, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? Distancia es la integral ¿de dónde a dónde? De 1 a 6 del valor absoluto. ¿Sí? Bien. A ver, mi intervalo de integración es de aquí a aquí. ¿Sí o no? Ese es mi intervalo de integración. ¿Qué puedo observar? Que hay una parte donde es negativa, ¿sí o no? Y hay otra parte donde es positiva. O sea, en ese intervalo es así. ¿Sí o no? Aquí está. ¿Por qué? Porque ese intervalo se encuentra aquí. ¿Sí o no? Y aquí, en ese intervalo es positiva. Entonces, ¿qué significa? Que esto es, bueno, acá lo puse, integral de dónde a dónde. De 1 a 4. De 1 a 4, ¿cómo es? Negativa. ¿Sí o no? Y luego más, de 4 a 6, y en ese intervalo, ¿cómo es? Ese intervalo está aquí, entonces es así, positiva. ¿Sí o no? Y es lo mismo que acá. ¿Sí o no? Sí. Pero así es como se deben hacer. Bueno, pues vamos a hacer uno más difícil todavía. ¿Ya les gustó? ¿Sí o no? A ver, dudas, preguntas, rápido. ¿Ya? Rápido. Sale, 59 o 60, esa es la aceleración.
60. ¿Ya lo viste? Sin verlo. Bueno. Bueno, ingeniero. Échamelo. Casi, casi. Ingeniero, pues échale un lente. No, Si no, ¿cómo? sí. Estás así como la catafixia. Es que en el examen no lo escogemos. No, pero ahí es diferente, ahí es sorpresa. También. A ver. ¿Es integral de dónde? Bueno, perdón, es a de t igual a 2t más 3. ¿Sí? La velocidad del cero vale ¿cuánto? Rápido. ¿Cuánto vale la velocidad del cero? No. Menos 4. ¿Están eliminando o qué? Están eliminando que se supone que tiene su libro en su celular, me va siguiendo. Vamos entendiéndonos, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, bueno, es que en la lección que yo tengo eso, bueno, pero va siguiendo. ¿Sabes qué tenemos que saber? Porque si no, no sabemos todos dónde estamos, chavos. ¿Sí o no? O sea, démosle buen uso al celular. No solamente es para salirnos de la realidad y intoxicarnos, sino también un buen uso. Entonces es menos 4. Y luego me dice que t es de 0 a 3. ¿Sale? Bien, ¿qué me pide el ejercicio? Me pide, bueno, dice así. La función aceleración en metros por segundos cuadrados y la velocidad inicial están dados para una partícula que se mueve a lo largo de una línea. Encuentra, inciso A, la velocidad en el tiempo t. Inciso B, la distancia recorrida durante el intervalo de tiempo dado. ¿Sí? Entonces aquí, número 1, hay que sacar la rapidez. Perdón, la velocidad. Sí, la velocidad, ¿vale? Luego, y la velocidad es la integral de la aceleración de T0 a T1. ¿Vale? Eso creo que ya lo sabemos todos, ¿verdad? Entonces, esto es la integral de 0 a 3, ¿de quién? De 2, 3 más t. De t. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero, ojo, aguas. ¿Por qué aguas? Porque aquí hay algo. Esto se llama condición inicial. ¿Sí? Eso se llama condición inicial. Entonces, esto quiere decir que no la podemos hacer así. No la podemos hacer así. Ahorita les digo por qué. La vamos a tener que hacer con una integral indefinida. Indefinida. ¿Por qué integral indefinida? Ahorita lo van a ver. Sería 2t más 3, ¿verdad? ¿Oigo? Sí, sí. Bien. Indefinida. Ahorita van a ver por qué. Esto es que 3 cuadrada más 3t más c. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque la estoy analizando como indefinida. ¿Y por qué la hice como indefinida? Porque tengo una condición inicial. Esta condición inicial yo no la puedo visualizar en una integral definida. ¿Sí? Si se fijan, al hacerla indefinida tengo esa constante de integración. Y con esa condición inicial encuentro esa constante. ¿Sí queda claro? ¿Cómo la encuentro? Sustituyendo la velocidad en cero, que sería ¿qué? 0 al cuadrado más 3 por 0 más c. ¿Vale cuánto? Menos 4. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces de esa forma concluyo que ¿qué cosa? Que la constante vale menos 4. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Y como la constante vale menos 4, entonces ¿cuánto vale la rapidez? ¿Cuánto vale? T cuadrada más 3t menos 4. ¿Sí se fijan cómo encontrar la velocidad?
no fue por una definida, sino con una indefinida porque tengo una condición inicial. ¿Quedó claro? Bien, ahora sí, ya respondí. Esa es la velocidad. ¿Sale? En cualquier momento. Pero ahora me pide ¿qué? La distancia recorrida. Como me pide la distancia recorrida, ¿esto huele a qué? A ver, ¿a qué huele? A ver, pues no que muy zorrito. A ver, ándale. No, pues si son... El olfato, ¿no? ¿A qué huele? ¿A qué huele? A integral definida, porque me dice el total, ¿no? El total hace referencia a integral definida, ¿no? No oigo. Aquí sí ya es definida. ¿De dónde a dónde? De 0 a 3. ¿De quién? De la velocidad. Pero fíjense cómo la velocidad ya la encontré. ¿Sí o no? ¿Y entonces esto qué es? T cúbica sobre 3 más 3 medios de t cuadrada menos 4t. ¿De dónde a dónde? De 0 a 3. No oigo. Y ya vámonos porque son las 2. A ver, 27 tercios, 9, ¿no? No oigo. Más 27 medios menos 12. A ver, ¿cuánto da? ¿Ya acabó su tarea? ¿Eh? O ya dije, bueno, ya me da tiempo de hacer mi tarea. Me interrumpe. Porque ahí no aplicas la verdad. Si igual estamos integrando la... Ah, ya entendí. No, ya entendí. Es que ahí es la aceleración. Sí, ya entendí. No, pero fíjate cómo. O sea, es buena pregunta, mija. Sí es buena. Porque estamos integrando la velocidad. Pero sí es muy buena tu pregunta. Es muy buena tu pregunta. A ver, vamos a graficar para ver si hay partes donde sea negativa. Sí, muy bien. Vamos a graficar rápidamente. A ver, rápidamente lo hacemos. Espérense. A ver, en 0 vale, y fíjate, sí, es negativa en algunas partes. Muy buen punto. Aquí, a ver, en 0 vale ¿cuánto? ¿En 0 cuánto vale? Menos 4. No oigo. ¿En 1 cuánto vale? 0. No oigo. ¿En 2? 6. ¿Sí o no? Entonces sí tiene razón su compañera. Sí tiene razón su compañera. ¿Por qué? Porque yo estoy sacando ¿qué? El desplazamiento. ¿Sí o no? Sí. Estoy sacando el desplazamiento y me pide la distancia. Muy buen punto. Si hay una parte donde es negativa, entonces hay que considerar por lo menos. Pero lo hacemos mañana, ¿no? ¿Sí se entendió? Sí. ¿Vale? ¿Sí o no? Entonces, así rápidamente, si quieren saber si hay parte donde sea negativa, pues graficar. ¿Seguro? Pues sí. Sí, es más analítico. Vale, que pase buena tarde. Entonces ya quedamos a saber que va a venir el examen. ¿Sí?